Lo que vamos a aprender tiene la potencia de tocar por lo menos 3 generaciones. Y esa es una realidad. Quiero decirle que no soy el tipo de predicador motivacional o simplemente vengo a tratar de que usted se sienta de mejor manera. La realidad es que si yo cumplo con mi trabajo bien, hacia la hora y media, ya espero que la gran mayoría de ustedes estén con dolor de barriga, incómodos, diciendo, wow, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué razón? Porque quiero hablarte de cosas que usualmente no hablamos. Quiero que reflexiones. Quiero decirte que he tenido conversaciones difíciles con mi esposa. Quiero decirte que he pasado por diferentes momentos en mi vida. Y a veces cuando, qué sé yo, en algún momento me hacen alguna entrevista y me dicen, bueno, ¿y de dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene el conocimiento que usted tiene para hablar de finanzas? Y yo le digo, bueno, fundamentalmente de 2 lugares, de la Biblia y de las metidas de patas. Ese ha sido mi posgrado. Y en esta noche, con humildad, yo quisiera hablarte de dónde surge este que es el libro más reciente que he escrito. El año 2021 fue un año de muchas pérdidas para mí. Hacia el mes de marzo aproximadamente, uno de los pastores que estaba conmigo en el ministerio falleció, una persona que amaba muchísimo. Un poquitito más adelante de la mitad del año, estaba muriendo mi hermano a sus 56 años en la ciudad de Nashville, siendo el pastor de una iglesia principal, estando a meses de inaugurar su templo después de estar más de 15 años tratando de construirlo. Hacia final del año estaría muriendo entonces quien había sido nuestro pastor por muchos años. Y la realidad es que yo creo que en este lugar no hay nadie que no haya conocido a alguien o que usted mismo en su familia no haya tenido una pérdida durante la pandemia. Alguien levante la mano y está de acuerdo conmigo. Tuvimos a personas conocidas, algunos cercanos que murieron. Y el punto de todo esto, y no se preocupe que no estoy depresivo ni los quiero hacer sentir mal, sino quiero decirle desde dónde surge todo esto. El punto es que en medio de todo ese proceso, una noche mi esposa me dice, amor, yo tengo la claridad respecto a nuestras finanzas, sé el documento que tenemos del presupuesto, sé las cuentas de los bancos, los seguros de vida, las propiedades que tenemos, conozco todo eso, pero en medio de toda esta pérdida, yo quiero ser muy sincera contigo, yo no sé qué pasaría si tú mueres. Yo no sé cómo manejaría todas las cosas, qué pasaría con la iglesia, qué decisiones yo tengo que tomar. Me gusta mucho el silencio, porque sabe que nosotros muchas veces, al ser hijos de Dios y al ser gente de fe, cancelamos esas cosas. Yo reprendo eso, yo cancelo eso, yo anulo eso en el nombre de Jesús. Sí, pero mi cuñada también anuló eso y mi hermano se murió. Y fue en ese momento en el que empecé a escribir una de las cartas más difíciles de escribir al principio en mi vida. Porque ese documento empezaba diciendo, amor, si estás leyendo esta carta es porque el Padre Celestial me ha llamado a su presencia. Y ahí yo ya empecé a llorar. Y ella después de que vino y la leyó, dice, ¿cómo se te ocurre mandarme eso por mensaje de texto? Yo le dije, bueno, preferible mandártelo así que nunca mandártelo, ¿verdad? Pero es en serio, les hablo en serio. Si estás leyendo esto es porque el Padre Celestial me ha llamado a la presencia, a su presencia. Y estas son las cosas que yo creo que tú deberías hacer. Y empecé el detalle. Con la iglesia, recuerda que están los ancianos apostólicos y ellos, hay un proceso de transición. El banco sabe, hay un seguro de vida para cubrir la hipoteca de la iglesia y está esto, y está esto, y está aquello, y está lo uno. Y en tanto yo lloraba, con el transcurrir del tiempo,
el sentimiento empezó a cambiar y de alguna manera fue un sentimiento, espero comunicarme correctamente, de logro, de satisfacción y de tranquilidad en el hecho de que ante la eventual partida de Edwin Castro, mi esposa y mi hija estarían bien financieramente, estables, sin problemas. Y algo que empezó con muchas lágrimas, terminó con algo de alegría. No sé si me estoy comunicando correctamente, con un sentido o un sentimiento mejor de responsabilidad, de decir, Padre, he sido responsable, ellas en esta área estarían bien. Porque quiero decirte algo, ya el hecho de perder a un familiar es difícil y es mucho peor perder a un familiar y quedarse endeudado. ¿Alguien me sigue? Dígale al de lado, no están hablando de mí. Y ahora dígale, y espero que no estén hablando de ti. Pero, algunos de ustedes son duros, men. Díganle, por favor, son duros para reírse. Es que yo tengo que ir rebajando un poquito, haciendo así como unos pequeños breaks para que respiremos. Porque ya empezamos difícil, ¿verdad? La pregunta que quisiera plantearte en este día, y si la persona que estuviera escribiendo eso no fuera yo, sino fueras tú, ¿cuál sería la historia? Buenas noches. Tengo la bendición junto con mi esposa de tener más de, yo creo que unos 20, 21 años viajando por todo el continente, en Europa también, hablando del tema de finanzas. Y hablar del tema de finanzas no es tan sencillo inicialmente porque tienes que llegar de manera particular a las congregaciones a volver a construir una cosmovisión bíblica para la administración financiera. ¿A qué me refiero? Yo quiero hacer una pequeña evaluación esta noche. ¿Me acompañan? Sí, y ni modo porque yo soy el que tengo el micrófono. ¿Está bien? Quiero pedirle algo. Quiero pedirle que si a usted le enseñaron sobre administración de finanzas en la escuela elemental, levante su mano, por favor. 2, 3. Creo que son las primeras personas en el continente. ¿Sí me escucharon bien? ¿Sí les enseñaron? No me escuchó bien, con razón. Vamos a ver que los cristianos no escuchan bien. Todos los dormidos digan amén. ¿Vio? No escuchan bien. Ayúdalo, Padre. Ay, Dios mío. Vamos de nuevo con la pregunta. Aquellas personas que les enseñaron cómo administrar sus finanzas en la escuela elemental, ¿se dice escuela elemental aquí, en la primaria? Levante su mano. Ok, estamos bien, ahora sí es un país normal. Ok, vamos ahora al estudio secundario, al bachillerato, no sé cómo le dicen aquí. ¿A quién le enseñaron? Una persona, 2 personas, 3 personas. Universidad, si acaso en la universidad, allí se levantan un poquito más de manos. ¿Listo? Yo quiero plantearle una pregunta. ¿Cómo vamos a ser prósperos, ordenados o tener habilidades para administrar nuestras finanzas si no hemos tenido ningún tipo de formación en la escuela elemental, en la secundaria y algunos pocos, quizás 5 o 7 en la universidad? No sé si alguien me está siguiendo. Si usted y yo tomamos decisiones financieras absolutamente todos los días. Yo sé que hay alguien que puede decir, no, yo no tomo decisiones financieras todos los días, le aseguro que sí. ¿Compro el café o no compro el café? Esa es una decisión financiera. No sé si aquí hay metro, me voy en bus o me voy en metro, me voy en Uber, no sé si hay Uber aquí o lo que sea, o en taxi. Esa es una decisión financiera. Almuerzo en la pollera o pollería, no sé cómo se llama, o cocino en la casa. Esa es una decisión financiera. La pregunta que quiero plantearle, y de allí en parte surge mi asignación hacia esta generación,
es cómo entonces estamos supuestos a disfrutar de la libertad financiera, a disfrutar de lo que tradicionalmente se ha llamado la prosperidad en el área financiera o inclusive construir riqueza si no tengo quien me enseñe. Muchas personas en estos años me han dicho, es que las matemáticas y yo estamos divorciadas. Y le digo, pues sabes qué, vuélvete a casar con ellas porque toda la vida vas a tener que lidiar con las matemáticas. Y de alguna manera entonces llegamos a la iglesia y la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y entonces esperaríamos que en la iglesia nos eduquen a nivel financiero y bendito Dios por el corazón de sus pastores que en determinado momento abren una agenda y no solo esta vez sino durante mucho tiempo y tienen clases de mayordomía y le enseñan a la iglesia lo que la Biblia dice del ámbito financiero. Pero yo quiero decirle que este tipo de circunstancias no es normal. ¿A qué me refiero? Que ya llegamos a la conclusión de que no nos enseñan en la escuela elemental, no nos enseñan en la escuela secundaria. Algunos de nosotros hemos conocido algo en la universidad. Llegamos a la iglesia y en la iglesia lo único que nos dicen es qué tenemos que hacer con el 10% del dinero. Buenas noches. ¿Estamos aquí? Yo sé que ellos me quieren mucho, por eso yo creo que en algún momento me vuelven a enseñar, pero yo voy a decir cosas que son duras, ¿está bien? No para ellos. Porque encontramos, y perdóname, Pastor Guillermo, encontramos personas que hacen lo que yo estoy haciendo, que yo no sé si son hombres y mujeres de Dios, cuando nos empiezan a vender milagros por el intercambio de una ofrenda. Y nos dicen que entonces tenemos que hacer pactos para que Dios haga cosas a nuestro favor. Muy duro. Muy duro. Pues esta es la parte romántica. Y hasta la última vez que yo leí el Antiguo Testamento y el Pentateuco, me di cuenta que la Biblia dice, pues yo, el Señor, no acepto soborno. ¿Y el soborno qué es? Yo te doy una platica para que tú hagas algo a mi favor. Y así trata mucha gente a Dios. Yo quiero decirte algo. Si en algún instante a ti te pidieron una ofrenda para salir de deudas, te robaron. Uno, diga conmigo, uno no sale de deudas. Diga, vea, pero como si estuviera despierto. Uno no sale de deudas ofrendando, ni haciendo pactos. Es más, no encuentro fundamento bíblico para supuestamente yo hacer un pacto con Dios. Hasta donde he visto, los pactos empiezan de Dios hacia la humanidad. Y quiero decirte que la única ofrenda que movió al corazón de Dios ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. No hay ninguna ofrenda que mueva el corazón de Dios. Porque entonces Dios quebrantaría el principio que más ama. Me puse a estudiar la Biblia el año pasado con mayor detenimiento para tratar de encontrar qué es lo que más Dios ama y encontré algo que la verdad tengo que ser honesto, nunca pensé que lo encontrara. Pero lo que Dios más ama es la justicia. Es lo que más dice la Biblia que Él ama, la justicia. Y si el corazón de Dios se moviera por el tamaño de tu ofrenda, sería alguien injusto. Porque entonces alguien que tiene una billetera grande y hace obras de caridad estaría mucho más cercano al corazón de Dios. ¿Alguien me sigue? Perdón que voy a estar preguntando mucho eso en este día. Entonces déjeme resumir para empezar este día. No recibimos instrucción en la escuela elemental, no recibimos instrucción en la escuela secundaria. 4 o 5 de ustedes levantaron la mano y en la universidad recibieron algo de instrucción. Llegamos a la iglesia y en la iglesia entonces se limita la enseñanza financiera a qué tenemos que hacer con el 10% del dinero y no nos dicen qué tenemos que hacer con el 90% restante, cuando la palabra de Dios está llena de sabiduría para administrar y para prosperar.
Desde ahora le advierto, no soy un predicador de la prosperidad. No soy aquel que dice si usted hace X o Y, entonces usted va a ser millonario. No sé si usted tiene la capacidad de administrar, porque eso es lo que lo va a posicionar para que usted prospere. El orden, el ser fiel en lo poco. Desde pequeño estuve en la iglesia y he pasado por diferentes olas en todos estos años en el ámbito de las finanzas. En una temporada en la iglesia escuchaba, usted entre más pobre es más espiritual. ¿A alguien le pasó? Y con el paso del tiempo entonces iban cambiando las olas, ¿verdad? No, lo que usted tiene que hacer es reclamarlo, declararlo, imponer las manos. Si es un carro, imponga las nalgas, siéntese allí, reclámelo para usted. Ay, Dios mío, dije nalgas en el altar. Qué irreverente, ¿eh? Lo que le estoy hablando es de todo tipo de locuras que yo he escuchado en el púlpito. Por favor, no se escandalice. Algún día llegó a la iglesia donde yo estaba un profeta que es de un país vecino, no voy a decir de dónde. Y entonces él llegó con una nueva revelación y dice, es que uno tiene que ser obediente a Dios. Y él dice, un día yo voy manejando por mi ciudad y de repente siento que el Espíritu Santo me dice, esa casa va a ser para ti. Inmediatamente paré el carro, me bajé al lado de la casa y la empecé a orinar. Y yo decía, yo creo que tenía delirio de león o de perro, algo así de... Usted me sigue. Y allí surgió una pregunta en mi mente y dije, ¿qué sucedería el día que conoció a la novia? Pero ojo, amigo, amiga, lo que te estoy diciendo es que hay personas que utilizan este tipo de cosas para generar una doctrina y para enseñarle a la gente supuestamente cómo administrar el dinero. Y entonces ahora escuchamos que haciendo ofrendas, pactos, entonces vamos a alcanzar la libertad. Un día me estaban invitando o me invitaron a este tipo de radiotón o como sea que se llame, para levantar algunos recursos para una entidad sin ánimo de lucro en la ciudad de Miami. Y en tanto yo voy manejando, estoy escuchando en la emisora al predicador que estaba antes que yo. Y este señor dice lo siguiente, y lo único que le estoy diciendo es todo lo que hemos escuchado para que el Padre Celestial nos pueda llevar en este fin de semana a la restauración. Y sobre todo, si hay algún lugar donde yo lo quiera llevar en este fin de semana, es a la palabra del Padre Celestial, para que comprendamos qué es lo que Él piensa respecto a las finanzas. Estoy manejando y este señor dice, se están abriendo en los próximos 10 minutos una ventana en el cielo. Yo voy manejando y voy mirando qué hay. Y entonces dice, atención, si usted envía una ofrenda de $1,000, esa ofrenda va a hacer que su hijo llegue virgen al matrimonio. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y bendito Dios por lugares como este, donde algunas veces el pastor Guillermo y yo, hoy lo hablábamos, nos vamos al otro extremo en el tema que nunca estamos pidiendo. Que dejamos que el Espíritu Santo le hable a la gente, pero hay algunos que son sordos. Se hacen los locos. Pero no estamos detrás del dinero. Y hay algunos cristianos inmaduros que se acomodan a eso. Dicen, no, la iglesia perfecta, me predican del amor del Padre, el café es buenísimo, la prédica es buenísima y no piden plata. Sí, pero necesitamos tener conciencia al respecto. Entonces, en todo este proceso, tuve que llegar un día a preguntarle a mi Padre Celestial, Señor, ¿qué es lo que tú dices de las finanzas? ¿Tengo que ser pobre? ¿Tengo que ser rico? Porque esa es la última ola, la prosperidad. Encuentra usted todo tipo de cosas, de hombres que se paran en un púlpito a decir, este fin de semana el Señor me dijo que iba a recoger lo suficiente para que mi esposa y yo pudiéramos tener el iPhone 17. Eso lo escucho yo, créame. Entonces entienda, por favor, que ha habido irrespeto, que ha habido abuso y que en muchos casos el abuso te lleva al desuso.
Hay un instituto que se llama Barna en los Estados Unidos. E hizo algo, Pastor Guillermo, que me impactó mucho. Hizo un estudio a nivel nacional en los cristianos hispanos y les preguntó si ellos pensaban que en la Biblia pudieran encontrar algún tipo de consejo financiero. Escúcheme, vuelvo a repetirlo. Se le preguntó a los cristianos hispanos en los Estados Unidos, ¿usted piensa que puede encontrar algún consejo financiero en la Biblia? La respuesta me impactó. 8% de los encuestados dijeron sí, creemos que en la Biblia hay consejo financiero. ¿Qué significa eso? Que el 92% no piensa que hay consejo financiero. Y esto es abrumador. ¿Por qué razón? Porque lo único que nos deja saber es que la gente no lee la Biblia. Y después la segunda pregunta que le hacen es, ok, ¿y usted piensa que en la Biblia, en su congregación local le pueden dar un consejo financiero? ¿Puede hallar algún tipo de instrucción? Ahí el número baja el 4%. Es impactante. Bendito Dios entonces, porque se abren plataformas, momentos como estos, en los cuales usted puede ser instruido. ¿De dónde surge? Y con esto empezamos esta noche. ¿De dónde surge entonces todo esto? Surge del dolor. ¿Por qué? Porque soy un inmigrante a los Estados Unidos que, aunque fui trasladado por una compañía multinacional, en un momento abracé el llamado de Dios. Empecé a trabajar en la iglesia. Eso significó tomar decisiones financieras muy fuertes. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo trabajar y ganar siendo un ejecutivo corporativo ahora venir a trabajar a una congregación. Pero entendía que había una asignación que debía cumplir. Y todo estaba yendo relativamente bien, nos ajustamos nuestros gastos, cambiamos nuestros carros y estábamos yendo en un buen camino. Hasta que en algún momento el que fue el fundador de esa iglesia se apareció un día y dijo lo siguiente: tengo una nueva revelación. Yo no soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, yo soy un patriarca. Dicen, wow. Y la pregunta que teníamos adentro de nosotros es, ¿qué significa eso? Y entonces a continuación él dice, y como yo soy patriarca, Dios me ha mostrado, hablo comillas, Dios me ha mostrado que puedo tener cuantas esposas pueda mantener. Usted se imaginará lo que pasó con todos nosotros, con toda la iglesia. La crisis que empezamos a vivir. Quien era el pastor de la iglesia, entonces se separa de él, que era el fundador. Tratamos de sacar la iglesia adelante, pero de 3,000 personas, yo creo que quedaron como 600. Deudas con el Departamento de Renta de los Estados Unidos, deudas con el banco. A nivel personal empieza a crecer nuestra deuda. Y le estoy contando todo esto para dejarles saber que no vengo a hablarles simplemente porque alguien me contó qué significa no poder pagar la hipoteca o estar en deuda con las tarjetas de crédito o no poder hacer el pago de los vehículos. Le estoy hablando que en un momento mi refrigerador, heladera o no sé cómo le dicen, nevera, no sé cómo le dicen aquí, se parecía al Polo Norte, solo había agua y hielo. Le está hablando a alguien que sabe lo que significa que alguien toque la puerta y te traiga un mercado porque no hay absolutamente nada y Dios le habla a alguien para que tú puedas tener comida para el alimento en tu casa. Te estoy hablando que en ese momento, con la locura que estaba pasando, tenía $23,500 de deuda de tarjeta de crédito. Una hipoteca de $150,000 y gastos hasta acá. Y es en ese momento donde tengo que regresar a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú dices de las finanzas? Y desde allí empieza a nacer todo este proceso que hoy día ha tocado a miles de personas en el continente. Hoy día miles de personas han salido de las deudas, han establecido la libertad financiera, han establecido una mentalidad para tocar las generaciones y sobre todas las cosas, creo yo, están cumpliendo con el diseño de Dios para sus finanzas. Sé que estuvieron promocionando este evento con
con una de las declaraciones que ha sido una realidad para mí. Si yo preguntara, no le voy a pedir que levante su mano, pero si yo le preguntara a cuántas personas aquí llegaron a punto de divorciarse y Dios les restauró por medio de la iglesia, seguramente veríamos manos arriba. ¿Cuántas personas vinieron en adicción? Seguramente muchas personas vinieron en adicción y ya no están en adicción, en depresión, en ansiedad, con ataques de pánico, con tantas cosas, y es tan potente y real y eficaz el evangelio que han salido de todas esas circunstancias. Sin embargo, la carga que tengo en mi corazón está dada en el hecho de que la gente llega a la iglesia endeudada y permanece endeudada, porque pareciera que la sangre de Cristo y los diseños de Dios no tienen el poder para sacarlos de esa esclavitud. Y quiero decirte que es incorrecto. Quiero decirte que sí, en la Biblia hay un diseño del Padre Celestial para las finanzas de sus hijos. Quiero decirte que el diseño de Dios no es que tú tengas una tarjeta de crédito para toda tu vida, que tus hijos tengan que ir a la universidad con deuda, que tengas que pagar una casa a 20, 30, 40 o 50 años. Eso no es lo que el Padre Celestial tiene para ti. Eso es lo que la sociedad y este mundo tiene para ti. Y yo sé que en una noche como esta se empiezan a destruir, a derribar. Lo primero que debo derribar, si el Espíritu Santo me acompaña en esta noche, son las conclusiones que tú tienes en tu cabeza. ¿Hasta dónde tú vas a permitir que el Espíritu Santo penetre en ti y empieces a cambiar tus conclusiones? Porque yo ya sé lo que me dicen en cada país. Ah, no, ese es en Estados Unidos, en Perú no se puede. En serio, o sea que Dios acá es más pequeño. No, es que algún día me decía un costeño colombiano, me dice, ajá, viejo pastor, porque así hablan, eso acá no sirve. Y le digo, ¿en serio? Entonces los principios del reino de los cielos no se aplican en este territorio geográfico. No. Entonces recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2. No se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de la mente. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. No vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si no renuevas la mente. Y te voy a demostrar eso. Mire que este versículo sí se lo saben. Vamos a ver, ¿estamos listos? Porque estoy seguro que aquí también nos dicen, usted sin crédito no es nadie. Eso es lo que nos dicen. ¿Cierto o no es cierto? Y eso sí no lo aprendemos, eso sí lo sabemos. Pero yo quiero decirte algo, con crédito o sin crédito, tú sigues siendo un hijo de Dios. Posiblemente endeudado y medio quebrado, pero sigues siendo un hijo de Dios. Le voy a mostrar otro versículo que usamos. Todos, por favor, ayúdenme por un momento. Levante su mano derecha y cierre estos deditos así. Levante la derecha, pastor. ¿Cómo? La derecha. Eso. Y ahora haga conmigo así. ¿Y tú por qué no levantas la mano? Levanta la mano. Por eso, gracias. Haz conmigo así. ¿Qué es esto? El versículo del tarjetazo, ¿verdad? Ese sí te lo conoces. Y algunos entonces confiamos más en Mastercard o en American Express, como yo lo llamo, que nuestro Padre Celestial. ¿Me acompaña a orar? Y si usted puede, por favor, discúlpeme si le incomodo, ¿pudiera poner su manito en su cabeza por un instante? Padre, yo esta noche oro pidiendo que haya algo que empiece a suceder en nuestra mente, Dios. Queremos comprobar tu buena voluntad, que es agradable y es perfecta en esta área de las finanzas. Señor, toda conclusión a la que hemos llegado, todo aprendizaje incorrecto que hemos tenido, te pedimos que nuestra mente no sea el primer impedimento. Señor, ayúdanos a ser llenos con tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser renovados en estas horas que estaremos aquí.
para que podamos ir mucho más cerca de tus diseños, mucho más cerca de tus planes y propósitos. Diga conmigo, yo bendigo mi mente y declaro que hay una nueva realidad que el Espíritu Santo depositará en mí. Hoy recibo el plan que el Padre Celestial tiene para mí y tiene para mis generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me quedan 3 minutos? Dale. ¿Están cansados? Ok. Bueno, entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza esta noche, ¿ok? Al terminar la carta que les mencioné anteriormente, sentí de parte de Dios que era casi que, no sé si decir una orden, pero Él puso en mi corazón el poder escribir un nuevo material. Ya habíamos escrito diversos libros, pero esta vez la instrucción era escribir un material para que el pueblo de Dios pudiera construir, edificar una cosmovisión bíblica para el manejo de sus finanzas. Y desde allí entonces surge este libro que se llama Los 10 Mandamientos Financieros. Y lo que vamos a tratar de hacer entre hoy y mañana es visitar estos principios. El próximo año seguramente el pastor va a estar profundizando en todo este proceso. Yo quiero advertirle a alguien, mencionarle a alguien. No estamos haciendo esto porque la iglesia está en una crisis. No estamos haciendo esto porque se vaya a recoger una ofrenda al final. No estamos haciendo esto porque se vaya el pastor de vacaciones y no tenga plata. No estamos haciendo eso por esto. Yo te bendigo porque tú has entendido que es tu responsabilidad también el enseñar esta área a la iglesia. Y sabe por qué mucho pastor no enseña de esto? Porque si tiene temor de Dios, no va a predicar algo que no practica. Y eso es lo que pasa con mucho pastor. Lo primero que yo hago al visitar cada país es poder, como hoy, me senté con su pastor, hablar, ¿cómo están? Yo ya lo conozco de muchos años y sé cómo está en el área financiera, pero es que hoy le decía, yo llego a países donde los pastores son los que primero están en deuda. La iglesia en deuda. Entonces dígame cómo un hombre de Dios que teme se va a poner a predicarle, a decirle a la gente, usted no tiene que tener deuda, usted tiene, si él no lo está viviendo. Y para nosotros es una responsabilidad también. Pastor Guillermo lo sabe, sigue siendo la causa número 1 de divorcio los temas financieros. ¿Y cómo la iglesia no lo predica? Así que vamos a empezar este recorrido y vamos a pedirle a Dios que nos permita empezar a establecer ese diseño que Él tiene para nuestras finanzas. ¿Está bien? ¿Me acompaña? Bueno, vamos con el primer mandamiento financiero. Este mandamiento es hermoso, es honrarás al Señor tu Dios. De la misma manera como los mandamientos que el Señor estableció, al empezar a escribir yo dije, no puedo empezar por ningún otro lugar. Este es el fundamento de la honra a Dios. Al honrar a Dios, Él se va a encargar de que todo lo otro esté donde debe estar. Tener la conciencia constante de que de Él es todo y yo soy mayordomo. Mire, le contaba al pastor que leí un libro de un empresario muy importante en los Estados Unidos y él llegaba a una conclusión, si acá hay algún empresario, pero la verdad es que nos aplica a todo. Y él decía lo siguiente: todos los problemas que yo tenía, todos los problemas financieros que yo tenía por ser dueño de mi compañía, se terminaron cuando entendí la revelación que soy mayordomo. ¿Alguien me sigue?
Porque es que el mayordomo lo único que hace es administrar lo que le pertenece a otro. Entonces, si nosotros entendemos este principio, que todo le pertenece al Señor. El Salmo, si acaso quieren empezar a escribir versículos, el Salmo 24:1 dice que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a su papá y a mi papá. Le pertenece al Señor. Todo es de Él. Todo proviene de Él. Muchos de nosotros decimos, no, es que es por mi fuerza, es por lo que yo hago. Deuteronomio capítulo 8 te dice, es porque yo pongo en ti el poder para hacer las riquezas que tú vas a prosperar. Yo quiero que alguien entienda que si Dios en algún momento dice, ¿sabes qué? Pues no hay más aire para ustedes. Usted sabe qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia, y Dios sopló y el hombre fue un ser viviente. Entonces, ¿qué significa honrar a Dios? Es tener la conciencia de quién soy yo y quién es Él. Es responder a la revelación de que absolutamente todo lo que, abro comillas, yo puedo alcanzar, lo puedo alcanzar porque Él me permitió la capacidad de tener un cerebro, de tener manos, de respirar, de trabajar. Yo no sé si aquí me van a entender este término, pero es muy colombiano, creo. Dice, tú no eres la última Coca-Cola del desierto, ni eres el ombligo del mundo, ni eres el pechichón de Papito Dios. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su favor que hoy te puedes volver a levantar, te pudiste levantar esta mañana. ¿Tú sabes cuántas personas no pudieron hacer eso? Hace poco estaba predicando en la iglesia y planteé lo siguiente. Les dije, la verdad es que en medio de nosotros no se sabe cuál es el más viejo. Y algunas personas me miraron un poquito extraño, porque uno pudiera decir, no, pero es que mira, que él se ve que es más viejo que yo. Y el punto que quise plantear fue el siguiente. Puede, por ejemplo, que ese señor tenga 75 años, otro por allí 85 años y tú tienes 40, pero él va a vivir hasta los 95 y tú tienes 2 días de vida. ¿Quién es más viejo? Hello, están muy callados. ¿Sabe qué fue lo impactante? Que esta semana me escribe alguien y me dice, pastor, quiero agradecerle porque invité a mi primo a Presencia Viva, así se llama nuestra congregación. Hace 3 meses estaba en depresión, pudo salir de esa oscuridad en la que estaba, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. A sus 42 años estaba haciendo todo lo mejor para entonces convertirse en el padre que nunca fue, pero tuvo un infarto masivo y murió. 42. Y ahí habían personas de 50, 55, 60, 70. Entonces necesitamos entender que es por su misericordia que aún continuamos viviendo. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, 9 y 10 un principio importante. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. La Biblia nos da entonces allí la respuesta. Nos dice que Él se encargará de llenar nuestros lagares, de que tengamos entonces lo que necesitamos y aún mucho más. Por un instante yo quiero que por favor comprendas cuál es el corazón del Padre Celestial. Vámonos todos por un instante al Edén y tratemos de ver la primera vaca que Dios creó. ¿Se la imaginan? Tremenda vaca, ¿verdad? No había pecado aún. La tierra no estaba maldita. Y alguien que me ayude aquí, por favor. Alguien, no sé si ha trabajado con las vacas o algo así. ¿Cuántos litros de leche da una vaca, por favor, al día? Ayúdeme a alguien. 18, 24 me dicen por acá. Dígame, señor. ¿Perdón? Entre 15 y 30 litros. Ok, yo tuve un día un cubano que me dice la iglesia, en Cuba es más grande, pastor. Y me puse a averiguar y en Cuba había una vaca que daba 80 litros de leche. Yo no sé cómo así. Esos cubanos son terribles. El punto es el siguiente, escúcheme. Vamos a hablar de una muy buena vaca porque no había pecado todavía. Vamos a decir 40 litros de leche. La pregunta que yo te quiero plantear es ¿cuántos litros de leche se podía tomar Adán y Eva? ¿Alguien me sigue? Y pudiéramos seguir.
¿Cuántos este fin de semana estaba haciendo una boda en una finca preciosa allá en Miami y caminaba debajo de los árboles de aguacate y había cientos de aguacates en un árbol y yo pensaba, Señor, pero ¿cómo sería el primer árbol de aguacate en Edén? ¿Cuántos aguacates se podía comer? Paltas se podía comer Adán. Lo que te estoy diciendo es que la plenitud de vivir en el diseño del Padre te va a asegurar la abundancia. Él no es un Padre escaso, pero tú necesitas entender que no eres dueño, sino que eres administrador. Cuando tú comprendes esto, absolutamente todo cae donde tiene que estar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Algunas personas me dicen, yo sabía. Y seguro entre nosotros hay algunos que el único don que tienen es el de sospecha y entonces allí ya está pensando, claro, yo sabía que iban a venir a pedir plata. No te estoy pidiendo plata. Te estoy diciendo que es el diseño de Dios. Si tienes problema con eso, ve y pelea con Él. Porque Él fue el que dijo, lo primero me pertenece a mí. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Esto está desde Edén. Lo tremendo es que el hombre siempre ha hecho lo contrario de que Dios dice. Dios dice, esto es mío, no lo toquen. ¿Y qué hizo el hombre? Porque Dios, mire cómo es el hombre. De todo lo que hay acá pueden comer. Este no, ese es mío. ¿Y qué hace el hombre? Yo sé que eso no pasa en Perú, pasa mucho en Miami, ¿verdad? Pero por si acaso yo lo cuento acá. ¿Quiere ver que es un patrón? Llega a la tierra prometida y Dios dice, de la primera ciudad no me tocan nada porque eso es mío. ¿Qué hace el hombre? ¿Y qué se generó después de eso? Destrucción. Él dijo, de Jericó, al ser la primera ciudad, honra al Señor con las primicias, con lo primero. Hay muchas personas, yo digo esto, pastor, hay muchas personas que pueden dar el 10% a la iglesia, pero no están dando las primicias. Porque pueden dar cualquier 10%. Y Dios dice, yo quiero que me des el primero. ¿Alguien me sigue? Dios dice, de todas las ciudades, 31 ciudades que ustedes van a poseer, la primera no la toquen, es mía. ¿Y qué es lo que yo creo que el Papá Celestial nos está tratando de enseñar? Confíen. Confíen en que yo les voy a proveer mucho más. Y ustedes confían al entregarme lo primero. Yo me voy a encargar del resto. Pero vayamos por un segundo a Jesús. Jesús nos dice en Mateo, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué han de comer? ¿Y por qué se vestirán? Miren los lirios del campo. Ni siquiera Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como ellos. Sin embargo, Dios los viste en hermosura. Y si Dios viste con esa hermosura algo que hoy sirve y mañana es echado al fuego, ¿no se encargará de ustedes? Y a continuación dice algo que es muy cercano a mi corazón. ¿Por qué? Porque estaba leyendo este pasaje en el mismo viaje que te hablé hoy de Israel, Guillermo. Estaba leyendo este pasaje con algunos de mis discípulos ahí frente al mar de Galilea. Y estoy leyendo Mateo y dice entonces, miren las aves del cielo. Y en ese instante pasa una bandada de pájaros sobre nosotros. Yo decía, Dios mío, estoy viviendo la Biblia acá en 8K. Pero escúchame con esto, escúchame esto. Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechas. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y escuche la pregunta que Jesús te hace en este día. Le hizo a sus discípulos la pregunta que hoy nos hace. Dice, ¿no son acaso ustedes de mucho más valor que ellas? Ese es el corazón del Padre Celestial. Por favor, recuerda, no te estoy hablando que Él te va a volver rico. No te estoy hablando de la fórmula mágica.
Lo primero que necesitamos entender para establecer una cosmovisión bíblica correcta es que somos hijos y tenemos un padre que es dueño de absolutamente todo. De igual manera, usted y yo, si somos padres responsables, no vamos a corromper a los hijos que hacen cualquier locura con el dinero. Vamos a enseñarles, vamos a darles, vamos a proveerles. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Por esa razón quiero decirte, si hay algo sobre lo cual debemos construir esta cosmovisión bíblica, es honrando a Dios. Muchas personas en diversos países, cuando hablo sobre esto, me dicen, o sea que usted es de aquellos que piensa que el diezmo está vigente. Allí ya voy a entrar en turbulencia, ¿verdad? Estaba en Santiago, no, estaba en los Andes, en un retiro de hombres. Y estaba hablando de finanzas y termino a hablar de finanzas y de repente viene un hombre y me dice, vea pastor, ¿usted piensa que el diezmo es vigente o no? Y yo le digo, el Espíritu Santo le da a uno el testimonio y le digo, no, no creo. Y se le ilumina la cara. ¿Verdad que no? Y le digo, no, es muy poco. Y quedó triste el tipo. Inmediatamente me dice, ¿por qué? Y le digo, porque estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Se fue triste como el joven rico. Usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Se fue. Y en esas viene el pastor después más adelante y me dice, mira, vi que un hombre así, así, así se aproximó. De casualidad te preguntó por el diezmo. Y yo le dije, sí, sí, ¿por qué, pastor? Me dice que acaba de vender una isla y está lidiando con dar o no dar. No voy a entrar en eso el día de hoy. Yo tengo mi conclusión respecto a que si el diezmo es vigente o no es vigente, se la puedo dar, pero mejor compre el libro si quiere leer. Solo por chisme lo van a comprar, ¿no? No, el pastor va a predicar al respecto. Lo único, le voy adelantando algo. Le decía hoy al pastor, en todos estos años, no he tenido la primera persona que me venga a preguntar si el diezmo es vigente o no es vigente porque quiera dar más del 10. Todos los que hacen esa pregunta es porque quieren dar menos o no dar nada. Ahora sí dígale al de lado, no están hablando de mí. Y espero que no estén hablando de ti. Dígale, está bien. Papi murió de 92, se graduó, fue a la presencia de Dios. Mami de 84, durante 70 años le sirvieron a Dios. No vi un solo día en nuestra casa donde faltara el alimento. No vi nunca a papi ni a mami pasando dificultades financieras para pagar deudas porque nunca tuvieron deudas. Mami fue a primero de primaria, no pudo hacer más, era huérfana. Papi nunca fue al colegio. Pero sí nos enseñaron desde el principio que lo primero era para Dios. No son pocas las congregaciones donde voy y hay sillas que fueron compradas por papi y por mami en el momento en el que se enteraban que una iglesia nueva se estaba construyendo. Y ellos la compraron en nombre de sus hijos. Siempre ella llamaba al pastor y decía, pastor, aquí va la plática para 5 sillas, una en representación de cada uno de mis hijos. No está comprando favores, no está moviendo el corazón de Dios, está teniendo la conciencia de cómo yo puedo enseñarle a mis hijos y establecer el diezmo. ¿Tus hijos estarán viendo de ti un tacaño con Dios o estará viendo a alguien que es generoso con Dios? Ya no se ríen mucho. Yo quiero, el pastor me ha cedido en este momento el púlpito y quiero decirlo de esta manera. Yo quiero liberar a las personas que han estado esclavas de un porcentaje, pero que tu corazón esté recto delante de Dios. Si tú eres de los que piensa que el diezmo ya no es vigente, opera en generosidad entonces. Pero es que, de nuevo, mi gran
mi gran preocupación es que las personas que lidian con el diezmo es porque quieren excusar su responsabilidad de dar en la casa de Dios y de aportar. Tengo todo el fundamento bíblico para decirte. Es más, mira, si acaso tiene rollo. Dios pedía 3 diezmos. Algunos están lidiando con el 10. Si fuera eso. Déjame solo plantearte lo siguiente. Si tú estudias por qué razón Dios estableció este tema de la honra financiera, en esencia encontrarás 3 puntos fundamentales. Número 1, para la casa, en ese tiempo el tabernáculo. 2, para todo lo que significaba la adoración. Y 3, para el sustento de los que ministraban. ¿Me acompaña de nuevo? Número 1, ¿para qué? Pudiéramos decirlo de esta manera. Número 1, para el edificio. Ayúdenme. Número 1, para el edificio. Número 2, para la obra ministerial. Y número 3, para el sustento de los que ministraban. Volvemos de nuevo por un momento. Estoy hablando por qué Dios estableció este sistema de impuestos, si lo pudiera decir de esta manera. Número 1, ¿para qué? Para él. Número 2, para la administración, para la obra. Y número 3, para los ministros. Le hago una pregunta. ¿Y en el Nuevo Testamento no hay edificios? Y en el Nuevo Testamento no hay una obra que toca hacer? ¿O usted piensa que el pastor llamó a American Airlines y les dijo, mire, ¿ustedes creen en Dios para pagar el tiquete? Sí, señor, creemos que Dios le pague. No, él tuvo que girar la plata para que yo pudiera venir aquí. Hasta este momento yo no he ido a la gasolinera y me paro al lado del carro y hago, se lleno en el nombre de Jesús. No. Yo tengo que pagar la gasolina. Yo me imagino que tú también tienes que pagar la gasolina. Entonces, si el propósito por el cual Dios estableció fue el sustento de los edificios, el sustento del ministerio y el sustento de los ministros, si esos propósitos cesaron, el diezmo cesó. O la honra a Dios cesó. No han cesado. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, con tus primeros frutos. Mandamiento número 1. Vamos al mandamiento número 2. No amarás el dinero. Y de nuevo, estamos construyendo una cosmovisión bíblica para la administración de nuestras finanzas. La Biblia dice, y acá es muy importante que lo recordemos, que la raíz de todos los males, diga conmigo, todos los males. Ojo, por favor, por si acaso usted no lo ha leído bien, es el amor al dinero. No dice que sea el dinero. Es el amor al dinero. La Biblia nos dice que muchos por el amor al dinero se desviaron de la fe. Entonces, yo quiero hablarle por un momento de lo que dice Mateo 6:24. Dice la Biblia, Jesús hablando dice, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. A continuación Jesús dice, ustedes no pueden servir a la vez a Dios, y esta traducción dice, y a las riquezas. En el original dice, ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. ¿Qué es Mamón? Es un ente espiritual que se traza en la Biblia su origen hasta la Torre de Babel. Era un ente que era conocido para ellos. ¿Por qué razón? Porque en teoría era el Dios de la riqueza. Lo que te quiero decir en este día, y esta es una de las partes más duras a nivel espiritual, porque aquí es donde se tiene que empezar a renovar la mente como le pedimos a Dios. El dinero que tú tienes en tu banco, el dinero que tú tienes en tu billetera, si tienes billetes allí, el dinero que tienes ahorrado, sobre ese dinero hay un espíritu que lo gobierna, o el espíritu de Dios o Mamón, no hay más. ¿Qué significa esto? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aquí no puede decir, aquí no dice, ustedes no pueden servir a Dios y a Satanás. No dice, ustedes no pueden servir a Dios y al diablo. No dice, ustedes no pueden servir a Dios y a Lucifer.
Está hablando de un ente demoníaco que gobierna sobre las finanzas y es un ente que es soberbio. Es un ente espiritual que es arrogante. Y que yo quiero decirte que tú puedes haber estado en la iglesia 15 años, 20 años, 30 años, o yo que ya llevo más de 50. Y es imposible que en algún momento no hayas tenido que lidiar, o posiblemente hoy día estás lidiando con este ente. ¿Por qué razón? Escúchame con mucha atención, por favor. En el nombre de Jesús yo pido que vendas caigan en este momento. ¿Por qué razón Jesús es tan categórico con este ente espiritual? Porque es el único demonio, porque no le puedo poner otro nombre, que te promete lo que solo Dios te puede dar. Voy de nuevo. Este es el único ente espiritual que te promete lo que solamente Dios te puede dar. Se lo voy a demostrar. ¿Acaso usted no ha tenido en determinado momento un pensamiento que diga, ay, es que yo tuviera tanta paz si tuviera $100,000 en el banco? ¿Alguien me sigue, por favor? ¿Yo soy el único pecador que ha pensado eso? Pero resulta que la paz verdadera, ¿quién te la puede dar? Yo tengo muchos conocidos que tienen mucho más que eso y no tienen paz. Pero ese espíritu te dice, si tú me tienes, yo te voy a dar paz. Es que yo sería tan feliz si tuviera, póngale el nombre. Pero el verdadero gozo, ¿quién te lo da? No sé si me estoy comunicando. Si me tienes, te voy a dar salud. No, quizás puedes pagar la cuenta del médico, pero la salud solo te la da Dios. Si me tienes, vas a ser respetado. En serio. Eso es lo que este demonio habla. Y esto es lo que en muchas cosas nosotros hemos caído. En ser seducidos. Mire, el dinero, o mejor, el espíritu que gobierna el dinero, tiene la capacidad de mover el corazón como ninguna otra cosa yo he podido atestiguar hasta este momento. Yo he hablado de ustedes casi que en todos los países donde yo he ido. No he hablado mal. Hoy se lo dije al pastor Guillermo. Porque la última vez que yo estuve aquí era el año 2019. Y era un momento en el que estábamos construyendo el edificio de Presencia Viva en Miami. Era un proyecto demasiado grande para una iglesia que en ese momento tenía 9 años. Fue un proyecto que al concluirlo costó $6 millones. Y yo estoy predicando en la casa del Padre el domingo. Y estoy hablándole a las personas que tienen que hacer un presupuesto para no quedarse por la mitad, como lo dice Lucas 14:28. Nadie se pone a construir una casa porque si no primero no se sienta y calcula el costo, para que no sea que al empezar a construir la casa se quede por la mitad y entonces vengan las personas y se burlen y digan, este empezó a construir una casa y no pudo terminarla. Estoy predicando de eso. Y en tanto estoy predicando, yo no sé si alguien estuvo ese domingo, en tanto estoy predicando, porque usted piensa que cuando uno está predicando solamente escucha al Espíritu Santo. No, Satanás y el Espíritu Santo van a los mismos lugares. Estoy predicando y en ese momento lo que yo escucho es, qué hipócrita eres. ¿Por qué? Porque se nos había acabado el dinero para la construcción del edificio. Y la verdad yo dije, ¿verdad que como que esto es cierto? Porque la verdad es que a mí me dieron un presupuesto de $900,000 y ya vamos como por 2 millones en ese momento. Yo paro en ese instante y le digo, iglesia, esto es lo que yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando que soy un hipócrita porque estoy predicando de esto, pero yo quiero decirles, yo me acuerdo que me quebranté ese día y les dije, yo quiero decirles que lo único que yo estoy haciendo es obedecer lo que mi Padre Celestial me mandó a hacer. Me mandó construir ese edificio. Mire, usted no sabe las peleas que yo tuve con Dios.
Yo le decía, yo sé, papá, yo sé que al final me vas a dar la plata, ¿por qué no me la das desde ahora? Nos ahorramos tiempo, yo no voy a estar fregándote allí orando por eso, ocupándote, dámela desde ahora. Pero no, no fue así. En ese momento paré, le pedí a la iglesia que orara por mí. Regresé a la habitación del hotel y allí yo le decía, Padre, ¿de verdad soy un hipócrita? Y en ese momento el Padre Celestial me dice, no. Lo que predicas proviene de mi corazón, proviene de mi palabra, pero este proyecto en el que te embarqué, al final la gloria no va a ser tuya, la gloria va a ser mía. No va a ser por lo buen administrador que tú eres, sino va a ser por mi gracia y por mi favor. Entonces eso me generó una paz increíble. Fue difícil, por supuesto. Lo que te estoy diciendo es que de la misma manera como te dije que todos los días tomamos decisiones financieras, Mamón te habla todos los días. Pero mire el carro en el que anda el pastor, ¿para qué voy a dar mi plata? Eso habla en otros lugares, ¿ok? Haga así. Ay, ay, ay. ¿Está listo? Mamón habla muchas veces a través de las suegras. No se pongan bravas las suegras, ¿ok? ¿Cuándo? Perdóneme, con mucho amor se lo tengo que decir. Cuando usted es tan necia y le dice a su hija, guarde platica sin que su marido sepa, mijita, uno no sabe. Eso es el diablo. ¿Por qué? Porque usted está causando una fuente de división en esa casa. Porque usted le está diciendo a su hija, sabe que confíe más en esos pocos soles que tiene allí que en el poder de la unidad y en el diseño de Dios. ¿Me entiende? ¿Me permiten ser más vulnerable todavía? Yo no acepté el llamado al ministerio porque estuviera quebrado. Le explico. En mi país de origen, la gente que no podía encontrar trabajo se metía de policía o de pastor. Ese no fue mi caso. Dios me llama a los Estados Unidos ganando mucho dinero, siendo un ejecutivo de una compañía multinacional. La realidad es que cuando Él me llama, déjeme hacer la matemática rápidamente, el primer salario que me dio la iglesia era más o menos como un 18% de lo que yo ganaba antes. Y empezamos a servirle a Dios. Y empezamos a vivir tantas cosas de las que les he contado. La deuda, pero salir de la deuda, ayudar a la iglesia, ayudar a otras iglesias, ver la fidelidad de Dios. A todos los países donde yo fui viajando, haciendo negocios, Dios me ha regresado, con excepción de Taiwán, por si sabe alguien allá, me manda a una iglesia a predicar el evangelio. Y muchos más hoy día. Y pasa el tiempo y después plantamos Presencia Viva. Y Dios en su gracia nos permite ser una opción para el cuerpo de Cristo para enseñarle del área de las finanzas. Y le contaba al pastor que estaba en un proceso de descanso en Cartagena, Colombia. Estaba allí con mi esposa, con mi hija y me llama mi hermano. Él continuó en el área empresarial, él continuó con la carrera que yo dejé. Mis hermanos y mi familia hemos sido empresarios. Y él me dice, ya que estás allí, ¿por qué no vas a la casa que acabo de construir? Es una casa de vacaciones. Y yo le dije, bueno, pues ya estoy aquí, yo voy. Cuando llego a la casa, 800 metros cuadrados, 11 habitaciones, al frente del mar.
Viene la persona encargada y me dice, ¿quiere ir a dar una vuelta? Yo le digo, bueno, está bien. Y de repente traen un bote, un yate. Me monto en el yate, voy viendo las casas y en ese momento, después de 24 años de servirle a Dios, Mamón me habla como nunca antes. Me dice, mira todo lo que dejaste por aceptar el llamado ministerial. Y por eso te estoy diciendo que es que nos habla a todos. ¿O tú piensas que yo ya me vacuné contra eso? Y yo miraba las casas, miraba el mar Caribe, miraba los botes. Y lo único que tú necesitas es un pensamiento. Esos son los dardos. Y si tú estás así como medio churuleco, no sé si me entienden ese churuleco que es del griego estar despistado. ¿Sabes qué pasa? Que si tú no estás alineadito con Dios, te empiezas a decir, oiga, sí, ¿no? Lo mismo que le pasó a Eva. Con que Dios te dijo. Y yo me quedo allí con que, wow, cuántos años he desperdiciado. Imagínate ya dónde voy. Ni le hablé a mi mujer al respecto. Regreso a Miami, estoy atendiendo a un empresario, le doy algunos consejos bíblicos, sabiduría bíblica, y el hombre dice, wow, pastor, es que la verdad que usted ganaría millones si estuviera en el ámbito empresarial. Ay. ¿Por qué me dice eso? Este era el primo de Mamón, Mamón Junior. ¿Estaba diciendo una mentira? ¿No? Y empieza a crecer algo allí. Y seguía comentarios por allí y por allí. Y un día en todo este proceso me acuerdo que voy y le digo a mi esposa, es que la verdad, mi amor, que yo soy el responsable de todo y el dueño de nada. ¿Quién firmó la hipoteca del edificio? Si no se paga, ¿quién cumple? Yo. Mire ya dónde voy. Por escuchar una tontería. Si aquí las cosas van mal, la casa es la que se va a ir. O sea, empiezo yo a hablar un montón de sandeces. Y a ese fue el que trajeron a predicar de finanzas, imagínense. La única diferencia es que yo lo cuento, pero los pastores lo escuchan igual. Y le digo yo eso a Dios en un momento. Es que yo soy el responsable de todo y no soy dueño de nada. Y continúan pasando los meses. Este procesito duró como un año allí. ¿Será que dejo la iglesia y me devuelvo? Todo eso por escuchar a Mamón. Y se te olvida todo lo que Dios ha hecho por plata. Mire, yo he visto paralíticos levantarse. Mi cuñada estaba paralítica. Dios me utilizó para levantarla. 9 meses estaba paralítica. Ciegos he visto. No sabe cuántos bebés, milagros yo he dedicado al Señor. El milagro que Dios hizo en la construcción de ese edificio. Todas las cosas que yo he visto. Y por un momento, mira todo lo que dejaste por servirle a Dios. Pasaron otras cosas, pero lo voy a llevar al cierre para no tenerlo más en suspenso.
el pastor Marcos Vidal lanzó un libro que se llama Aquí permanecemos, creo que se llama, o Aquí estamos. Entonces fue a la iglesia y estaba predicando y de repente dice lo siguiente. Jesús dice que nadie que poniendo su mano en el arado voltea a mirar atrás es digno del reino de los cielos. Y yo, pero, dice, voy a explicarle a qué se refiere esto. Dice, en los tiempos bíblicos no había maquinaria, evidentemente. Habían bueyes. Y al frente del buey, allá adelante, ponían una vara, de tal manera que la persona que iba haciendo el arado, el surco, pudiera ver esa vara para que los surcos no quedaran como una S. No sé si me estoy haciendo entender, sino que quedaran rectos. Entonces él dice, lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que estar tan enfocado en el destino que vas viendo claramente para que no se desvíe el buey. Dice, nadie que poniendo su mano en el arado voltea a mirar atrás. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede si uno de estos hombres empezaba a mirar al vecino? ¡Ay, qué está! ¿El buey para dónde va? ¿Usted se imagina esos surcos? Como las carreteras allá en Cusco. Entonces dice lo siguiente, y era Dios mismo hablando. Le dice a toda la congregación, ¿verdad? Estábamos en la asociación de pastores. Dice, pastor, si tanto añoras lo que dejaste, ¿por qué no te vas y nos dejas a nosotros continuar estableciendo el reino? Y yo, sí, Señor. Delante de usted está un hombre que Dios ha usado en las naciones. Discúlpeme, no me estoy levantando. Guillermo, pastora, usted tiene la autoridad. Si yo digo una mentira, ustedes vengan y me quitan el micrófono. Dios me ha usado. He ido por muchas naciones. Dios ha hecho tantas cosas conmigo y estuve en un momento por la seducción del dinero de decir, ¿será que vale la pena? Cuando Dios ha sido tan bueno conmigo, tan fiel, cuando tengo salud, cuando tengo el honor y el privilegio de ir a las naciones a predicar del diseño del Padre Celestial para sus hijos. Dígame el honor que Dios me dio, y por una porquería de plata, en determinado momento estaba pensando, ¿valdrá la pena? ¿Usted sabe quién le habló a Judas? Mamón. Eso no lo hemos visto, ¿verdad? Mamón. Iglesia, mandamiento número 2. No amarás el dinero. Cierro con este pensamiento. El dinero es muy bueno como esclavo, pero muy malo como amo. Cerramos. Por favor, dígale a la persona que está ahí al lado. ¿Me acompaña? Estamos predicando todos. ¿Está bien? ¿Me acompaña? ¿Me acompañan? Listo, dígale a la persona que está ahí al lado. En la tierra no hay entierros con mudanza. ¿Mudanza se dice acá? ¿Trasteo? Lo que te quiero plantear es lo siguiente. Seguramente a ustedes les ha pasado. He tenido que estar en el lecho de muerte de muchas personas durante muchos años. Y hasta este momento no he encontrado a nadie que en ese momento me dice, pastor, es que quisiera tener aquí las escrituras de las propiedades acá al lado mío. Pastor, ¿será que me puede traer los títulos de los carros que yo tengo? Las acciones. ¿O a ti te ha pasado, Pastor Guillermo, pastor? ¿Alguna vez
No faltará alguno que está lleno de mamón que quiera eso. No, en ese momento la gente lo que quiere tener cerca es a sus seres queridos. Porque no hay entierros con mudanza. Porque los zapatos o la casa por la que tanto luchaste se va a quedar acá. Porque los títulos, porque la influencia, porque todas esas cosas se quedan acá. Tanta razón tenía Job al decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de regresar. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo llega a la misma conclusión, porque sin nada hemos venido y sin nada nos vamos. Pero estamos, iglesia, estamos tan aferrados a estas cosas que son pasajeras. Y por favor, con esto, mire, yo vivo en una casa linda. Qué bueno. Me gusta viajar, sí, me gusta. No le estoy diciendo que tenga una mentalidad de miseria y de pobreza. Lo que estoy diciendo es: esa no es tu vida. Me voy a contarle una última historia. Durante el tiempo del COVID, en algunos momentos tuve que ir a algunas unidades de cuidados intensivos. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que en esas unidades de cuidados intensivos no hay ricos ni pobres, quebrados ni multimillonarios. Hay seres humanos que ante la inminencia de la muerte no son otra cosa más que eso, otro ser humano. Un empresario muy adinerado de Colombia quiso llevar a su casa, esta es una historia verdadera, quiso llevar a su casa de retiro a la costa del Caribe colombiano al doctor que lo trató durante el COVID. Esta persona fue el paciente número 12 con COVID en Colombia. Y estaba tan agradecido con este doctor porque pues obviamente no había muerto, este hombre lo había tratado. Y él había llegado a la conclusión que parte del hecho de que no hubiese muerto fue porque el doctor tomó la decisión de no entubarlo. ¿Me estoy comunicando? Y él quería expresarle el agradecimiento al doctor. Y tenía una pregunta que lo atormentaba, si pudiera decir algo, y era: espero poderle preguntar, ¿qué sucedió para que no me entubó? ¿Dios te habló? ¿Por qué no me entubaste? ¿Verdad? Y lo vuela allí hasta Cartagena y está con el doctor y está en medio de todo este proceso hasta que por fin tiene el momento para preguntarle al doctor. Y le dice: doctor, yo tengo una pregunta. Me he dado cuenta que estoy con vida porque usted tomó la decisión de no entubarme. Yo quiero saber qué pasó, qué lo llevó a tomar esa decisión. Dijo: sencillo, recibimos una instrucción del Ministerio de Salud de no entubar a los viejos. La vida de este hombre cambió con esa respuesta porque entendió que Dios era el que lo había mantenido con vida. No hay entierros con mudanzas. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en el cielo. ¿Recuerdan lo que dice a continuación? Voy al final. Ojo, porque donde esté, ayúdeme, donde esté tu tesoro, estará. Entonces, ¿quieres saber cuál es la manera más sencilla para saber si estás bajo el dominio o la opresión o la influencia de Mamón? ¿En dónde está tu tesoro? Porque allí está tu corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que más te preocupa? Tesoro, perdón, corazón, mente.
¿En qué es en lo que tú meditas? ¿Qué es lo que te conmueve y te mueve? Y claro, vamos a entrar más adelante en el tema del orden, de salir de deudas. Vamos a hablar de todo eso, pero el punto es, si tus pensamientos, si tu meditación está en el ámbito financiero, quisiera decirte, estás bajo la influencia de Mamón y necesitamos renovar nuestra mente en este fin de semana. Padre, quiero darte gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Pudieras preguntarle por un momento al Espíritu Santo allí donde tú estás, ¿qué te está hablando en esta noche? ¿Qué te está diciendo? Sí, estoy hablando en algún momento con alguna jocosidad. Te estoy haciendo algunos comentarios graciosos. Pero esto que estamos hablando es extremadamente serio. ¿Para quién estás construyendo? Ni Salomón con todo su esplendor se pudo vestir como ellos, dice Jesús. ¿No son ustedes de mucho más valor que las aves del campo? Padre, oro en esta noche por cada persona que está en este lugar. Pido, Dios del cielo, que este no sea un fin de semana en el que recibimos simplemente información. Padre, que ciclos nocivos se rompan, que esclavitud de deuda, aún maldiciones de escasez, de quiebra, sean rotas. Porque tu palabra dice que toda acta de decretos que estaba escrita contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Y allí también están incluidos esos decretos de ruina, de escasez, de deuda. La sangre de Jesús, los diseños del Padre Celestial pueden romper, Dios Todopoderoso, esos ciclos que no nos han permitido llegar a nuevos destinos. Hoy es un tiempo, Dios, en el que creemos que el Espíritu Santo está soplando aliento de vida. Está permitiendo que las personas puedan ver un futuro que no tenían claro, una esperanza, Dios. Señor, pido que aquel que tiene su cabeza con canas pueda recibir esperanza. Que aquel que está en la flor de la juventud pueda recibir la esperanza y la instrucción también. Que alguien en este lugar escuche que aún no es muy tarde. Que alguien en este lugar pueda tomar los pasos, arrepentirse como yo tuve que arrepentirme en tanto tiempo por no haber abrazado tus diseños para el área de las finanzas. En tanto estás allí con tus ojitos cerrados, yo quiero recordarte algo. El libro de Jeremías es un libro, con respeto lo digo, algo triste, algo melancólico, inclusive como depresivo. A él se le llama ese profeta llorón. Y el capítulo 29 es un capítulo oscuro dentro de un libro algo triste por todas las noticias. Hay un capítulo aún más oscuro porque se encuentran a profetas dando palabras que no venían del corazón de Dios. Y el profeta tiene que decir: lo que les están diciendo es mentira. No piensen que van a regresar. Van a estar aquí en esclavitud. Cásense, construyan casas. Y en medio de un libro algo oscuro y un capítulo algo oscuro, viene
una palabra de Dios que esta noche quizás toma mucha relevancia para usted y para mí. Yo no sé cómo están sus finanzas. Quizás usted hace parte de las estadísticas de deuda, de tarjetas de crédito, de quiebra, de hipoteca. No sé. Quizás usted está como estaba el pueblo de Israel. Y en medio de todo eso, Dios le dice a su pueblo, y es lo que siento compartirte en este día: yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bendición y no de calamidad, para darte futuro y esperanza. Hoy quiero decirle a alguien: no estás en el final de tu área financiera, estás a punto de empezar un proceso en el cual verás la gloria de Dios si tú eres obediente y si tú respondes. No se trata de ofrendas, no se trata de pactos, se trata de la obediencia a un Padre que tiene propósitos y un plan para tu vida. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bendición y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si ustedes me buscan y me buscan de todo corazón, me encontrarán. Antes de irnos esta noche, ¿pudieras por un instante preguntarle al Espíritu Santo: algo sencillo? ¿Pudieras preguntarle: ¿se está manifestando el diseño del Padre en mis finanzas? Y desde esa pregunta podremos empezar a construir un futuro diferente. Padre, esta noche te doy gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te doy gracias porque estas dos enseñanzas nos han hablado de las prioridades. Tú eres lo primero, lo más importante. Tú eres todo, Dios. Y el dinero es un medio que tú nos das para edificar, para construir el reino. Sí, también para disfrutar de ciertas cosas, pero ese no es nuestro destino. Señor, oro por cada corazón en esta noche. Oro por cada padre de familia. Sobre todo quiero pedirte, Dios, que tu gracia visite este lugar. Lejos de mí está traer condenación, quizás corrección en lo que alguno de nosotros hemos hecho, Señor. Queremos honrarte, Dios, y queremos que en esta área financiera también se manifieste tu reino. Mientras está allí con sus ojitos cerrados, permítame hacer una última cosa. Yo quiero, en tanto estás con tus ojos cerrados, si en este lugar hay personas que pueden identificar, pueden ser lo suficientemente sinceros y dicen: yo soy de aquellos que vengo sin esperanza, yo soy de aquellos que vengo sin idea de cómo salir de este hueco en el que me he metido. Levante su mano por un momento. Quiero simplemente identificar lo que Dios quiere hacer aquí en medio de nosotros. Gracias por su sinceridad. Gracias por su sinceridad. A ustedes les hablo en esta noche. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Puedes bajar tu manito, no te preocupes. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bendición y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Señor, dejamos esta noche delante de ti, Padre, pidiendo que tu Espíritu continúe hablándonos, instruyéndonos, que el día de mañana encontremos herramientas específicas, Padre, para empezar a caminar por esa ruta que tú tienes demarcada para nosotros. Señor, pido que en tanto tus hijos te buscan en un área como esta, tú obres a su favor de una manera milagrosa. Qué dulce presencia de Dios en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Padre.